Chers amis, bonjour. Votre Excellence, chers amis membres et amis de l'OIEC, le 15 octobre dernier, le pape François s'est adressé au monde pour inviter chacun à collaborer à la sauvegarde de notre maison commune. Il a notamment demandé de mettre l'accent sur l'éducation qui ouvre les cœurs et les esprits à une compréhension plus large et plus profonde de la réalité. Il faut un pacte éducatif global qui nous invite à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme, nous a-t-il dit. Nous allons dans quelques instants réentendre ces paroles et nous demanderons ensuite à Monseigneur Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, de nous commenter ces paroles du pape François. L'OIEC, bien entendu, a reçu ces paroles. Déjà partout dans le monde, et sans attendre l'invitation du pape François, les congrégations religieuses et les conférences épiscopales travaillent sans relâche à la construction de ce nouvel humanisme, et parfois depuis bien longtemps. Mais ce que le pape François nous dit est qu'il y a urgence. Le monde ne va pas bien, nous le savons. Il souffre de 1000 maux qui atteignent profondément les hommes et les femmes de tous les continents, et particulièrement les plus pauvres. L'éducation est une chance pour humaniser le monde. Ce que nous avons souhaité faire aujourd'hui, c'est manifester que nous sommes en marche avec l'Église pour donner cette chance au monde. Les écoles catholiques représentent un trésor à partir duquel initier tous les efforts, même les plus difficiles, pour transformer le monde en un monde de paix et de justice, un monde de fraternité, un monde de solidarité, un monde de développement durable. Jésus nous appelle, comme il a appelé ses disciples, un par un. Laisse tes filets et suis-moi, nous dit-il. Dans la confiance et dans la foi, dans la communion universelle que marque si fortement notre réseau, nous venons humblement nous engager à la suite de Jésus qui, à travers les paroles du pape François, nous appelle. Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à cette manifestation de communion ecclésiale. Ensemble et par association, nous nous aiderons à avancer vers la construction de ce nouvel humanisme que le Christ Jésus a ouvert le jour de Pâques. Nous allons maintenant réécouter le message du pape François du 15 octobre dernier. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar,
ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et benedico. Grazie. Voilà ce que nous disait le pape, qu'il a répété ensuite le 15 octobre dernier. Avant de donner la parole à Monseigneur Zani, je voudrais demander à Paul Barber de nous donner un petit mot d'introduction à cette journée en tant que président de l'OIEC. Je ne sais pas si Paul est là. Thank you. Your Excellency, brothers and sisters, good afternoon. I'm Paul Barber, and I'm Director of the National Catholic Education Service for England and Wales, but I'm currently President of the International Office of Catholic Education. And it's a great pleasure for me today to welcome you all to this webinar to demonstrate OIEC's commitment to the Pope's Global Compact on Education. OIEC was founded in the early 1950s with an aspiration to bring together those representing Catholic schools at a national level across the world. Today, OIEC has over 100 members and represents the world's largest international educational network, educating over 62 million pupils in 216,000 schools across the world. Like the Church herself, this truly universal network celebrates a rich diversity. True to the Church's mission, it disproportionately serves those who are poorest, those on the margins of society. Studies demonstrate that not only are Catholic schools twice as successful in providing quality education to the world's poorest children, but that also pupils from the most disadvantaged backgrounds make better progress in Catholic schools than in other schools. As well as representing this worldwide network at the United Nations and its agencies, the task of OIEC has always been to promote international cooperation with the Catholic Educational Network, particularly, but not exclusively, through the 5 regional secretariats. Over the past couple of years, OIEC has sought to promote wider international links. We've built successful partnership with the International Federation of Catholic Universities, the World Union of Catholic Teachers, the World Organization of Alumni of Catholic Schools,
recently launching the Global Education website together. We've also been working with the Global Protestant Education Network, GPEN Reformation, with whom we also share many common interests and purposes. All of the institutions across these global networks share core characteristics. They exist to carry out the Church's mission to go and teach all the nations, and are to be a service not only to their local church, but to society as a whole. They contribute to the creation of a society that is highly educated, skilled, and cultured, and they educate their pupils and students in fraternal humanism in order to build a civilization of love. This is expounded in the excellent document by that name issued by the Congregation for Catholic Education in 2017. In this context, therefore, it's a great pleasure for OIEC to host this webinar, marking our commitment to the Global Catholic Compact on Education, launched by Pope Francis last October, and to give you all, in the short time available, a flavour of some of the work in its support being undertaken by so many of our colleagues across the globe. I'm therefore pleased to give a warm welcome, particularly to His Excellency Archbishop Zani, who will now address us, and to our colleagues from various countries and religious congregations, who will tell us a bit about their various commitments to the work of the Global Compact. I hope you enjoy the presentations. Thank you so much, Paul. Je voudrais donner la parole à Augusta Mutigani, notre ancienne présidente de l'OIEC, qui va lire le texte d'engagement avant que Monseigneur Zani ne prenne ensuite la parole. Dear Augusta, you have the floor. Thank you, and good afternoon, good evening, all of you. Your Excellency, on October 15, you invited us to get involved in the Global Pact education. At the OIEC, we follow step by step all your proposals and reflections on education. We have also studied the encyclicals Laudato Si and Fratelli Tutti, which accompany the thought of the Church so well around the great questions of the world. With this letter of commitment, OIEC has heard your request. We have committed to the Global Education Pact, framework for an education whose objective is to participate fully in the humanization of the world and develop a culture of love. Within the network of Catholic schools worldwide, we wish to commit ourselves to promote the culture of dialogue through education. We agree with you that education can no longer be limited to classroom walls and the culture of resorts only. We have already launched a few projects that allow schools, and especially children attending these Catholic schools, to live new experiences based on meeting others beyond the classroom. These projects allow children to participate in activities that promote social justice, respect for creation, peace, and welcoming others regardless of their differences. We are also collaborating with our Protestant brothers and sisters with whom we work together to promote an education centered on the integral development of the human person. But all this is still at the initial stages. There's a lot that needs to be done, so many people to meet, to share our hopes and plans. We know that accepting to work on this education path requires profound changes in attitudes and actions. We know that we must courageously get to live our nets, to follow Jesus Christ, who at times calls us to radical changes. However, with conviction, we assure you of our commitment. We will further develop this proposal on global compact on education, train educational communities, expand the project outside the school, and offer the 65 million young people who attend
Catholic schools worldwide, experiences that contribute to creating a fairer, a more equitable world, and more respectful ecosystems. We know that the Holy Spirit will help us to discern the implementation of this commitment. We have already gathered a lot of experiences which already reflect the spirit of the pact and the 7 commitments that you have suggested to us. We will also benefit from the extraordinary work undertaken by the religious congregations in the service of education for many centuries across the world. We are going to get to work guided by the Holy Spirit. We count on the strength of your conviction and that of the church, which are rooted in the strength of the gospel values, to help us move forward for the glory of God and the salvation of the world. And we will not forget to pray for you. Thank you very much. Merci beaucoup, cher Augusta, d'avoir lu au nom de l'OIEC cette déclaration d'engagement. Voilà, je vais donner la parole à Monseigneur Vincenzo Zani maintenant. Et je le remercie encore en votre nom d'être venu participer à cette cérémonie. Monseigneur, vous avez la parole. Muchas gracias. Un querido saludo a todos. Muchas gracias por este encuentro muy importante para nosotros, para todos y sobre todo para las numerosas escuelas católicas de todo el mundo. Como hemos entendido, el 12 de septiembre del 2019 el Papa ha lanzado la invitación a participar en el evento que se iba a celebrar el 14 de mayo del 2020 a Roma. Otro mensaje ha estado lanzado del Papa el 15 de octubre del 2020. Y con estos muchas intervenciones, el pacto educativo se sitúa en un marco más amplio, exigente y concreto. Por lo tanto, es necesario releer estos mensajes del Papa Francisco para reedificar nuestra vocación de cristianos llamados, a través de la educación, a ser fermento vivo de una humanidad nueva en el siglo XXI. Preguntábamos, ¿cómo nace en el Papa la idea? Nous avons perdu la connexion avec Monseigneur Zani. Peut-être qu'il va revenir. Donc, je vous propose que dès que Monseigneur Zani nous rejoint, on lui redonne la parole. Donc, je vais du coup donner la parole au frère Juan Antonio, qui va nous expliquer quel est le dispositif que l'OIEC propose à ses membres et au-delà pour mettre en œuvre ce pacte éducatif. Et à la fin de l'intervention de Juan Antonio, si Monseigneur Zani est revenu, nous lui donnerons la parole. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Tras varios meses de trabajo, tanto la OIEC como la Unión de Superiores y Superioras Generales, así como la Congregación para la Educación Católica, hemos acordado una pequeña hoja de ruta para promover y construir el pacto educativo desde lo local, involucrando a las escuelas, a los estudiantes, profesores, familias e incluso a la municipalidad. Son 5 acciones muy sencillas, muy abiertas y flexibles que permiten a otras instituciones pues hacer también, tomar otras iniciativas. Queremos implicar y implicarnos todos nosotros, los que configuramos la OIEC y la Unión de Superiores y Superioras Generales, más de 210.000 escuelas, preparatorias, universidades, en más de 110 países, 150.000 aldeas, pueblos, barrios, ciudades, con 44 millones de alumnos y más de 3,5 millones de profesores. No solamente involucrarnos nosotros, sino lograr contagiar e involucrar
a otras escuelas cercanas, próximas, a donde se ubican las diferentes escuelas. Mi Liz, ¿en cuánto tiempo estás? Hola, Liz. Los objetivos es despertar, involucrar, inspirar, trabajar juntos y compartir con el ánimo de generar una buena educación, renovar las instituciones e impulsar las ciudades que eduquen. Como nos decía Monseñor Cristóbal López en el libro que publicamos desde la OIEC, cada escuela católica debería invitar a nivel local a la municipalidad, a otros centros educativos, asociaciones, sindicatos, partidos. En cada localidad debería producirse un pacto a escala local, con vistas a crear también ciudades educadoras. La hoja de ruta está configurada con estas 5 acciones, ya digo, abiertas y muy flexibles. La primera ya la hemos realizado, que era publicar este libro que aportara luces para el camino, despertando a todos e involucrando a todos a trabajar, que es este que ya conocéis. En segundo lugar, es invitar, la segunda acción es invitar a poner el logo, para mostrar que estamos a favor del pacto, que nos sumamos, que nos involucramos. Cada escuela o institución educativa va a visibilizar su adhesión, coloca el pacto junto a su logo y lo pone en la web, en las redes sociales, etc., ¿no? Esta sería la segunda acción. La tercera, bueno, el significado del logo, no me detengo. La tercera acción es construir el pacto educativo a nivel local. En primer lugar, la primera fase en cada centro. En segundo lugar, con otros centros cercanos, barrios. En tercer lugar, con la municipalidad. Y en cuarto lugar, a nivel nacional o internacional. Y por último, con poder compartir lo que cada institución va realizando en sus contextos. Esta sería un poco la idea de ir tejiendo redes, primero en el centro, con los distintos agentes involucrados, con otros centros, católicos, no católicos, privados, con la municipalidad, con los partidos políticos, con los responsables de cultura, deporte, empresarios, directivos, y a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, la cuarta acción sería ilustrar lo anterior desde los expertos que nos apoyen, de dar pistas a cada uno de los centros, a los profesores, a los directivos, a los distintos agentes, sobre cómo ir construyendo este pacto educativo local. Serían temas como de qué trata la ciudadanía lo global, en qué consiste la ecología integral, la pedagogía del cuidado, educar en valores. Bueno, pequeñas pistas que ilustraran la acción anterior. Y por último, la quinta acción sería formar a los agentes. Somos conscientes de que si queremos propiciar un cambio en cada una de las escuelas, en cada uno de los contextos, es importantísimo y básico dar formación a los agentes educativos para que sean capaces, ayudarles en construir una educación mucho más humana, fraterna, solidaria y sostenible. Sería un programa de formación sencillo, muy práctico, dirigido a los directivos y docentes, con el concurso de muchos desde los distintos continentes, y que agruparía pues 3 volúmenes. Primero la guía de formación, luego algunas orientaciones prácticas de cómo hacer un espacio de encuentro en el centro, de cómo participar, cómo poder colaborar unos con otros, etc. Y porque en los 2 primeros volúmenes quisiéramos llegar no solamente a las escuelas católicas, sino también a otras escuelas no católicas que tienen a lo mejor incluso menos recursos. Y por último, dar también algunas pinceladas de lo católico, de cómo tiene que ser una escuela que evangeliza. Estas serían, por lo tanto, las 5 acciones. El libro, que ya lo hemos publicado, de luces. La segunda acción era incorporar el logo para
hacer una red mundial de que estamos por el pacto educativo. En tercer lugar, dar pistas para que se trabaje desde lo local. En cuarto lugar, ilustrar, acompañar este proceso de trabajo local. En quinto lugar, apoyar a los agentes educativos en su formación. Este sería un poco la hoja de ruta que venimos configurando desde estas organizaciones que os he comentado. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, cher frère Juan Antonio, pour toutes ces propositions qui seront très utiles pour nos membres, pour pouvoir aller du global au local et du local au global, ce qui est très important. On va redonner la parole à Monseigneur Zani pour qu'il puisse terminer son intervention. Monseigneur, on vous avait perdu, mais on vous a retrouvé. Merci. ¿Se entiende? Oui. ¿Puedo hablar? Yo no sé lo que pasó. Yo estaba aquí, hablaba y no entendía nada. Disculpe, no puedo repetir lo que estaba diciendo. Me voy a resumir las cosas más importantes para recordar que nosotros después del 15 de octubre, hemos elegido cinco sectores de estudio, 5 áreas temáticas para profundizar el pacto educativo global, que son temas muy importantes para las universidades y también para las escuelas católicas. Algunos dicen que hablamos mucho de universidades y no se habla de escuelas católicas. Creo que hay que subrayar un punto muy importante. Hablamos del pacto educativo. El Papa quiere que el pacto educativo sea lanzado para todos. Es claro que las escuelas católicas, con la OIEC y con las organizaciones territoriales, hay que estudiar la aplicación concreta, como ha presentado antes el hermano Antonio, y ya ustedes tenéis un instrumento muy importante. Pero me parece importante conocer que todo el mundo en próximos años trabajarán sobre 5 áreas importantes. Es decir, dignidad y derechos humanos, fraternidad y cooperación, tecnologías y ecología integral, paz y ciudadanía, culturas y religiones. Son 5 áreas temáticas importantes para aplicar, para concretizar el pacto educativo global. La Universidad LUMSA, que forma parte del comité del pacto que hemos creado hace 2 meses junto con la Congregación para la Educación Católica, desempeñará el papel de coordinación, dando un seguimiento a los proyectos e iniciativas que se planifiquen, incluso para identificar los aspectos educativos que puedan ser útiles para las escuelas, para las universidades. Y me parece importante informar que estamos ahora preparando 2 instrumentos importantes. Una primera herramienta será la publicación de un vademecum en el que se expongan los objetivos del pacto educativo destinado a una amplia difusión, pero principalmente a la figura de los educadores que trabajan sobre todo en las escuelas católicas y no católicas, pero también en las asociaciones comprometidas para formar a los jóvenes en los distintos ámbitos del deporte, del arte, de la música, en todos los sectores de la vida de los jóvenes. Una segunda herramienta
son las directrices para las 5 áreas temáticas antes mencionadas. También esto está destinado a todas las personas, pero especialmente a las universidades, para una profundización científico-académica y, por lo tanto, a las escuelas. Además, se desarrollará sitio web, Education Global Compact, para poder difundir las distintas actividades que nacerán conectándose también con otros sitios como el sitio de la OIEC. En síntesis, se abre con el pacto educativo una etapa en la que debemos tomar conciencia, como ha dicho Papa Francisco, de la catástrofe educativa, en la que se encuentra el mundo de hoy a causa de los numerosos problemas que conocemos y a los que hay que responder con una renovada inversión en el campo educativo. Como escribe el Papa, es necesario reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos. En este contexto, continúa el Papa, vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino posible. La educación puede abrir a la esperanza si es capaz de generar y de mostrar nuevos horizontes, construire nuevas visiones. On va faire comme tout à l'heure. Je pense que Monseigneur Zani avait quasiment fini son intervention. Il nous a dit l'essentiel. On lui redonnera la parole s'il revient. Je voudrais maintenant donner la parole au Père Pedro Aguado de l'Union supérieure des... Ah, voilà, Monseigneur Zani revient, donc on va lui redonner la parole. Monseigneur, vous nous entendez? On peut continuer? Oui, 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 oui. Oui. Seguimos con 3 perspectivas fundamentales y voy a concluir con estas 3 perspectivas. Primero, empezar de nuevo desde la persona. Tener la valentía de ponerla en el centro como respuesta a la metamorfosis antropológica en curso. El Papa Francisco, retomando la Populorum Progressio de Pablo VI, recuerda que para una formación integral de cada hombre y de todo el hombre, son necesarios hombres de pensamiento capaces de una profunda reflexión, dedicados a la búsqueda de un humanismo nuevo que permita al hombre moderno reencontrarse consigo mismo. Por tanto, volver a situar a la persona en el centro de la escuela es el primer objetivo del pacto educativo y, por tanto, del paradigma pedagógico subyacente del que debe surgir un fuerte compromiso de revisión de la didáctica y de la experiencia escolar. La segunda indicación, repensar el pensamiento. Es la segunda indicación del Papa Francisco, que se traduce en la invitación a invertir las mejores energías para desarrollar la creatividad y la responsabilidad, para preparar a las personas disponibles para el diálogo y para construir nuevas relaciones entre las generaciones y entre las diversas expresiones de la sociedad civil. Es necesario, en otras palabras, iniciar procesos transformadores en colaboración con la sociedad civil. Vuelve aquí la idea de la educación como factor de transformación. Para desarrollar esta visión moderna y actual,
es necesario proponer conocimientos y saberes que enriquezcan a la persona no solo en su componente racional, sino que sobre todo hoy, le ayude a madurar y consolidar su capacidad relacional a todos los niveles. El Papa Francisco repite que debemos lograr una educación que toque la mente, el corazón y las manos. Como se lee en las obras de Martin Buber y Levinas, es necesario desarrollar un nuevo paradigma de pensamiento, un pensamiento más abierto, que sea capaz de expandirse más allá de los horizontes de la racionalidad. Un pensamiento más dialogante, que se cuestione por las necesidades del otro. Es el tema de la alteridad. Y tercero, un pensamiento más vivencial, que tome en serio el tiempo y se convierte en acontecimiento. Desarrollar la solidaridad. Esta indicación es aquella que pide el valor de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad, porque el servicio es un pilar de la cultura del encuentro. Y escribe el Papa, a partir de este principio, todas las instituciones, y en particular las escuelas católicas, deben dejarse interrogar sobre las finalidades y los métodos con los que llevan a cabo su misión educativa, haciendo de la educación una respuesta a la vocación a la fraternidad y a la armonía social para construir un nuevo humanismo. Con estas palabras, les deseo que el compromiso de realizar el Pacto Educativo Global sea un estímulo para todas nuestras instituciones y, sobre todo, el motivo de un nuevo impulso para las escuelas católicas en el mundo y un nuevo impulso para la OIEC. Muchas gracias. Un grand merci, Monseigneur, pour ces paroles fortes que nous aurons l'occasion de retravailler, de relire dans les jours et les semaines qui viennent et qui nous aideront certainement à avancer sur le chemin du pacte éducatif global. Je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au Père Pedro, qui représente l'Union des supérieurs majeurs. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Les hablo en nombre de la Comisión de Educación de las Uniones de Superioras y Superiores Generales de la Vida Consagrada. Nuestra sede está aquí, en la ciudad de Roma, y nuestra comisión tiene como 3 tareas fundamentales que me gustaría sintetizarles para que podamos comprender bien los objetivos que nos marcamos. Por un lado, buscamos crear red entre todas las congregaciones que trabajamos en el tema educativo. Por otro lado, buscamos conectar nuestras congregaciones con las instancias esenciales de la educación católica, como estamos haciendo aquí, especialmente con la Santa Sede y con la OIEC. Y por otro lado, buscamos ser la voz pública de nuestras congregaciones, sobre todo a nivel de superiores y superiores generales, en la temática educativa, los desafíos educativos. En nombre de esta comisión quisiera compartir con ustedes en esta reunión algunas convicciones y desafíos que sentimos muy fuertes a nivel de vida consagrada. Primero quisiera decir 2 convicciones y luego 4 desafíos, muy sencillos. El Pacto Educativo Global es una propuesta directa hecha por el Papa Francisco. Está hecha a la Iglesia y al mundo, a todos. Y yo considero, y todos creemos que es así, una propuesta realmente genial, porque invita a todas las personas, instituciones, comunidades, estados, a todos los que creemos que la educación es la única manera de cambiar nuestro mundo. Y nos invita a reconstruir el pacto educativo. Él utiliza ese verbo, reconstruir, para que nos ayudemos unos a otros a colocar la educación donde tiene que estar, como clave de un mundo diferente, de un mundo más humano y más fraterno. Esa es la primera convicción que el Papa nos propone y tenemos que recordarla. La educación puede cambiar el mundo, quizás solo ella. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que tengamos claro
que lo que el Papa está proponiendo es un proceso. No es un evento, no es un acontecimiento, no es una reunión, es un proceso. Y será un proceso largo. Y tendrá que ir avanzando poco a poco. Y el secreto del éxito de este proceso está en la implicación corresponsable y en la participación de todos los que creemos en el desafío educativo. La clave de un mundo distinto está aquí, en la implicación de todos para llevar adelante esta reconstrucción del pacto. Nuestras uniones de superioras y superiores generales, cuando reflexionamos sobre esto, nos sentimos muy desafiados. Y yo quisiera sintetizarles a ustedes en 4 palabras cuáles son esos desafíos que sentimos al escuchar las invitaciones del Papa Francisco. Primer desafío, renovar nuestro compromiso por una educación integral inspirada en los valores del Evangelio de todos los niños y jóvenes. Sabemos que este es un desafío permanente, porque supone luchar contra la rutina, el cansancio y sobre todo contra la convicción de creer que ya lo hacemos bien. Renovar nuestro compromiso por una educación integral, este es un desafío profundamente sentido por nosotros. El segundo, nos desafía en nuestros proyectos educativos, porque creemos que tenemos que colocar las claves del pacto en el centro de los proyectos educativos de nuestras instituciones y hacer eso con mucha claridad. Si no entran al eje del proyecto educativo y son simplemente estos criterios que el Papa propone y que Monseñor Sani nos ha recordado, son simplemente apartaditos, puntos del proyecto y no están en su eje central, no reconstruiremos el pacto. Colocar estas convicciones en el proyecto educativo institucional de todos nosotros. Tercer desafío, trabajar en común, como red, entre nosotros, con otras escuelas, también con otro tipo de educaciones, con muchas instancias sociales, todos los que creemos en los subrayados y en las áreas esenciales que el Papa Francisco nos propone. Trabajar juntos, yo diría, para sintetizarlo, en la línea de Fratelli Tutti. Si conseguimos trabajar juntos, según la propuesta que el Papa nos lanza en Fratelli Tutti, estaremos creando la red que nuestro mundo necesita. Y en cuarto lugar, nos desafían las decisiones que tomamos, en las opciones desde las cuales vamos avanzando. Por ejemplo, en nuestra propia vocación como educadores, en el modelo de escuela que impulsamos, en cómo formamos a nuestros educadores, en dónde colocamos las escuelas, en si las escuelas están dando o no respuesta a los desafíos y a las preguntas de los niños y de los jóvenes, en nuestra apuesta por la calidad, y todas las opciones que vamos haciendo también tienen que estar inspiradas en esta propuesta del Pacto Educativo. Son pues 4 desafíos: renovar, implicarnos corresponsablemente, colocarlo en el centro del proyecto y tomar las decisiones desde él. Termino repitiendo lo que considero que es central en este momento para todos nosotros, para la OIEC, también para la Congregación para la Educación Católica y, por supuesto, para nosotros, las uniones de superiores y superiores generales. Reconstruir el pacto global supone que renovemos nuestra convicción de que la educación puede hacer un mundo diferente y probablemente es la llave de ese mundo distinto. Gracias por su atención y mucho ánimo en este proyecto tan extraordinario. Un grand merci au Père Pedro pour ces paroles très fortes également, qui nous aideront beaucoup. Et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour, une fois de plus, remercier toutes les congrégations religieuses qui sont engagées dans le service éducatif pour le merveilleux travail qu'elles font avec leur réseau. C'est pour nous toujours un encouragement extraordinaire de travailler avec elles. Elles nous aident beaucoup et elles nous donnent beaucoup de courage pour avancer. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une deuxième phase de ce séminaire où quelques membres de l'OIEC, malheureusement tous ne peuvent pas prendre la parole, ça serait trop long, mais quelques-uns qui ont accepté de le faire, et je les en remercie, vont nous dire très brièvement quelques mots, comment, de leur point de vue, de leur pays, le pacte éducatif mondial se met en place et quel sens leur organisation souhaite donner à ce pacte éducatif mondial. Alors, je vais demander tout d'abord à Madame Anne Baker de l'Afrique du Sud de prendre la parole. Anne. Good evening, everyone. Your Excellency, honored participants and friends from across the world.
One of the challenges of being part of Catholic education is making Vatican education documents come alive in our own environment. However, the challenge is matched by the honor of belonging to the largest education network in the world. The Global Compact on Education calls us to answer a statement we often hear, which is to think globally and act locally. I'm going to stop sharing because my slides aren't working. Local for Southern Africa applies to the neighboring countries of Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, South Africa, Zambia, and Zimbabwe. The number of Catholic schools in these countries differs widely. From Malawi, an extremely poor country having more than 1,500 schools, to Botswana with only 14. Service provision to these schools by the church also differs, as does relationships with governments. In total, there are some 3,000 Catholic schools across these nations. Forming a global village amongst us is always challenged by the lack of money for travel and accommodation, and no joint meetings have taken place since 2014, when funding for gathering was available. Major economic challenges these countries face are poverty, hunger, and lack of work, making economic migration to South Africa a reality, often illegal migration. It is very difficult for the children of these migrants to enroll in schools without the correct documentation. The 3 to 6 project attached to a Catholic school in Johannesburg tries to address this. However, with South Africa's high unemployment rate of 32%, resentment against foreign people turns into xenophobia and even violence. An economic divide amongst Catholic schools exists, especially in South Africa, whose education system continues to mirror the divide created by apartheid. Private schools that mostly serve the financially advantaged are far removed from public Catholic schools and low-fee Catholic private schools. Thus, the vision of the Global Compact on Education presents a challenge to Southern African Catholic schools. There is a major emphasis on school leaving results, and this sometimes hampers a holistic Catholic education. Developing the new thought outlined in the Global Compact is essential. However, pedagogical methods are often old-fashioned, lack creativity, with the teacher talking much of the time, as well as many schools under-resourced. During COVID-19, this technological gap impacted on the ability of children to carry out schoolwork at home, further widening the gap between the haves and the have-nots. In addition, the pandemic has caused food insecurity for both adults and children. When schools closed, child hunger worsened as school feeding stopped. Keeping God's children safe is of great importance in the church and Africa. In South Africa, a child safeguarding policy makes this a reality. Anne, est-ce que vous pouvez conclure, parce que vous avez droit chacun à 3 minutes. Et si nous voulons que tout le monde puisse s'exprimer, il faut que vous puissiez conclure, s'il vous plaît. Very close to concluding. Keeping God's children safe is of great importance in the church in Africa. In South Africa, a child safeguarding policy makes this a reality. The Building Peaceful Schools program promotes the use of restorative practice rather than punitive methods. And their program addresses race, gender, and xenophobia, a call to peace outlined in the Global Compact. So how does Southern Africa respond to this call? As we experience today, the pandemic opened up the use of digital communication tools. Southern African Catholic education instructors need to gather digitally to dialogue and share our concerns and successes on a regular basis.
in order to start the work of how we will each become part of the global village, to explore together how we bring good news, and to develop the global compact in our own country by dialogue with other faith-based education structures and organizations. May God continue to bless our work. Thank you. Merci beaucoup, Anne, pour cet exposé. Je suis désolé, mais nous sommes nombreux et il faut vraiment que chacun d'entre vous se discipline à parler pendant les 3 minutes qui lui sont accordées parce que nous voudrions tellement entendre des choses du monde entier. Voilà, merci beaucoup. Alors, je donne maintenant la parole à sœur Teuta, Meuter Teuta de l'Albanie. Sœur Teuta, vous avez la parole. Alors, on a une très mauvaise liaison avec l'Albanie, donc on va revenir à l'Albanie après, le temps que la liaison s'améliore. Et entre-temps, on va partir en Afrique, on va aller au Burkina Faso. Le père Hubert Kemde est-il présent? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore à l'OIEC de permettre au petit Burkina Faso de participer à cette rencontre. Alors, ce que je veux partager, c'est ceci, qu'au Burkina Faso, l'école catholique se sent la mission d'être la locomotive d'une éducation de qualité nécessaire pour faire face aux nouveaux défis que sont la mondialisation, la pression d'une nouvelle éthique basée sur des droits nouveaux et les possibilités offertes par les réseaux sociaux et les technologies de l'information. Il y a aussi la banalisation des drogues et autres stupéfiants au niveau des jeunes, la demande de liberté absolue sur le plan moral, sans oublier l'écart grandissant entre riches et pauvres, aujourd'hui aggravé par la crise sanitaire de Covid-19 et l'intégrisme religieux très fort chez nous. En général, dans le pays, le contenu éducatif semble déconnecté des réalités sociales et des objectifs de l'école. Et cette réalité se trouve dans beaucoup de pays africains. Il faut noter qu'au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays africains, la colonisation a bouleversé les systèmes éducatifs traditionnels. On disait ici que pour éduquer un seul enfant, il faut tout un village. C'est dire la nature complexe de l'éducation intégrale et la nécessité de consensus entre les acteurs. Alors au Burkina, l'école moderne a commencé il y a 120 ans seulement par l'école moderne créée par les premiers missionnaires de l'évangélisation. Puis l'école catholique est restée comme une institution de premier choix dans l'éducation nationale jusqu'après les indépendances ou suite à des difficultés de collaboration avec l'État sur le financement des écoles primaires catholiques. La gestion de ces écoles a été cédée pendant 30 ans à l'État. Alors, il y a eu une baisse de la qualité et face à cette baisse de la qualité, des voix se sont élevées pour réclamer le retour de l'école primaire catholique ainsi qu'une plus grande présence de l'école catholique dans le système. Alors c'est pourquoi l'école catholique au Burkina Faso aujourd'hui, dans le sens de ce pacte éducatif renouvelé, veut s'engager sur plusieurs chantiers. D'abord, influencer l'État dans ses choix et orientations éducatives et le convaincre de son devoir de garder un soutien conséquent à l'école catholique pour garantir sa survie et son fonctionnement à cause de sa spécificité. Ensuite, mobiliser les directeurs d'école et les enseignants sur les nouveaux défis et leur rôle d'éducateur à l'école, y compris sur les contenus scolaires et les méthodes pédagogiques. Mobiliser les parents également sur ces nouveaux défis et leur rôle d'éducateur en famille. Sensibiliser les enfants sur les enjeux de leur choix au quotidien. Et enfin, sensibiliser les acteurs de la pastorale catéchétique et de la pastorale sociale sur l'éducation des consciences. Mais le plus grand défi pour nous reste l'obtention d'un consensus de tous ces acteurs sur le chemin à prendre et les choix à faire. Et cela est un défi pour tous les pays africains, au moins de l'Afrique de l'Ouest. Nous espérons être écoutés. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour avoir écouté ce que nous avons à partager. Merci beaucoup, Père Hubert. Vous étiez en réunion la semaine dernière avec tous vos collègues de l'Afrique de l'Ouest et vous avez déjà beaucoup travaillé cette question entre vous. Je vais donner la parole maintenant à la sœur Teuta d'Albanie. Est-ce que la liaison est meilleure avec Tirana? Sœur Teuta? Okay, thank you. I'm Sister Teuta, the National Coordinator of Catholic Education.
Here we are 59 educational institutions from kindergarten to high school. And we are delighted really to have the OIEC letter of commitment, the Global Compact on Education. As the Pope Francis summarized in his letter addressed to regular clergy of the poor, the Global Compact on Education has 3 points: being full, being welcome, and involving. Our commitment begins by emphasizing and putting human being in the center of each educative intervention. Naturally, this approach is aimed with concrete experiences and processes. In fact, experiences are linked by the one common denominator, care or attention to each individual. This focus will be played not only towards our student, but towards each other people involved in the art of education: principals, teachers, parents, local communities, and institutions. This care for every single person is expressed in our safeguarding policy and respective mechanism for the protection of minors. In this frame, we would like to mention that our network in Albania has established and implemented this comprehensive policy in every single school. In the meantime, we want and we will to be engaged in renewing the educational pact within each school, so it is important. The second is to building a stronger and far-sighting network between our schools. And the third one is creating a network outside the school's wall by sharing our best practices to everyone. We are aware that engagement and attention of each person is a time-consuming process and does not give us immediate measurable results. But it is certain that this approach has a long-lasting impact and helps to strengthen the social virtues that will contribute to build a healthy and fraternal society. We are confident that the OIEC Congress next year in preparation will be an opportunity to concretely share other experience. Finally, I would like to add that our country, Albania, is also characterized by ecumenism and interreligious dialogue. We have already undertaken exchanges with other religious communities in the country, and we hope that very soon all religious representatives of Albania will be around the same table in order to take more conscious steps towards human brotherhood. Such collaboration in Albania will be very proactive and stimulating. It will be a true model of cooperation based on the common values that derive from spiritual experience according to the religious tradition of each one. So we are convinced that our experience could enrich other persons and partners as well as we are being enriched by yours. Thank you. Merci beaucoup, Sœur Teta, pour ce témoignage. Et nous connaissons tous les efforts que vous faites dans ce pays qui nous est cher, l'Albanie, et que nous connaissons pas assez. Voilà. Alors, je vais maintenant donner la parole à nos amis d'Amérique latine. Nous allons commencer par la Colombie. La sœur Gloria Patricia, qui, je crois, est présente avec nous et qui va avoir la parole, elle aussi, pour 3 minutes. Sœur Gloria. Gracias. Un saludo fraterno y un abrazo desde Colombia. Para CONACED es un gusto poder compartir lo que estamos realizando porque precisamente desde la identidad de CONACED podemos construir esta red que queremos desde el Pacto Educativo Global. ¿Qué hemos hecho nosotros? Participamos con la Conferencia Episcopal en un foro donde pudimos establecer desde los documentos rectores que nos rigen como escuela, como colegio, como institución, podíamos decir sí al Pacto Educativo Global. Participamos también apoyando en este libro Luces para el Camino del Pacto Educativo Global, trayendo entonces las voces de los niños y de personas también del mundo. Logramos que nuestra ministra de Educación escribiera para el pacto y al mismo tiempo comprometerla con él. También empresarios por la educación y una red muy fuerte que hay de familia. Realizamos una encuesta porque queríamos saber qué tanto saben nuestros colegios y los colegios oficiales sobre el Pacto Educativo Global
y así poder aterrizar entonces las acciones concretas que vamos a realizar. Nos dimos cuenta que solo el 43.10% han escuchado sobre el Pacto Educativo Global. Entonces empezamos a hacer una socialización con las comunidades religiosas, con los colegios, una promoción del pacto en nuestras redes sociales, enviando recursos desde la revista Cultura. Pero lo más importante es que a través de una metodología de planificación pastoral participativa, teniendo como base qué es el Pacto Global, qué es lo que se pretende, el contexto de nuestras instituciones y el ideario de CONACYT, nos repensamos como organización. Es decir, que el plan estratégico del 2021 y 2023 fue sumergido en este proceso del Pacto Educativo Global. Nos planteamos entonces una nueva visión como confederación, cómo promover y actualizar la misión educativa de la Iglesia desde el Pacto Educativo Global. Es decir, que todas nuestras instituciones, nuestros colegios, tenemos que ir encaminando y trabajando como bien lo expresaron en este proceso. El plan estratégico, pues como todos, tienen sus líneas de acción, tiene 7 desafíos y uno de esos desafíos está dirigido precisamente al Pacto Educativo Global. 4 proyectos donde destacamos el proyecto de formación y acompañamiento, que es donde vamos a realizar las acciones pertinentes y sería nuestra hoja de ruta para este desarrollo, con acciones estratégicas. Ya replanteado este plan estratégico, nos propusimos un lema para este trienio: sí al Pacto Educativo Global por una educación humana para el cuidado de la casa común. Pero sabemos que esto es un proceso, que hay que ir poco a poco. Por eso queremos cada año sembrar en nuestros colegios esas intenciones del pacto. El primer año 2021, la centralidad de la persona en la aldea educativa. Para el 2022, unidad en la diferencia, un nuevo modo de pensar. En el 2023, educar para vivir al servicio de los demás. Y cada año, como lo ven acá, va a estar acompañado de una de esas intenciones que el Papa en su mensaje expresó sobre la vivencia del Pacto Educativo Global. Es así como a manera de proceso podemos entonces continuar este servicio. Y por último, en las acciones concretas que vamos a realizar desde la centralidad de la persona en la aldea común, queremos que todos nuestros eventos tengan esta metodología que nos ayudará a enraizar y a afincarnos en el Pacto Educativo Global, que es la actualización, la aprobación, el compromiso, la puesta en marcha y el seguimiento. Esto es lo que realizamos desde CONACYT. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Je vais maintenant donner la parole à un autre pays d'Amérique latine, Équateur. Je ne sais pas si... Je n'ai pas vu Romulo Lopez. Est-ce que Romulo Lopez est là? Peut-être il a eu des problèmes de connexion. Romulo Lopez. Romulo n'est pas là. Alors, on va partir maintenant au Liban. Je vais donner la parole au Père Boutros. Le Père Boutros Azar. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, cher Philippe, Monsieur Berbère. C'est avec joie et reconnaissance que j'accueille l'invitation du secrétaire général de l'OIEC, Monsieur Philippe, de participer au webinaire et de rencontrer, ne serait-ce que virtuellement, tant de frères dans la foi et dans la mission éducative. Il est évident que la situation dramatique que nous vivons au Liban a fragilisé nos structures, chambardé nos planifications, déstabilisé nos acteurs éducatifs. L'effondrement du système économique libanais menace sérieusement nos institutions et met en danger imminent et très sérieux la pérennité de nos établissements qui, depuis une centaine d'années, ont promu les valeurs évangéliques, humaines et citoyennes. De plus, le confinement répétitif dû à la pandémie du coronavirus
nous oblige de poursuivre l'enseignement à distance dans tous les cycles. Nous sommes maintenant au 3e bouclage strict. Je ne désire pas décrire notre contexte, mais vous transmettre notre réalité effrayante, qui constitue d'ailleurs un champ très fertile pour vivre les orientations du pacte éducatif. Oui, chers confrères, je suis heureux de vous annoncer que la crise inédite que nous traversons nous pousse à vivre les orientations du pacte éducatif et non seulement à en parler. Tous, décideurs et enseignants, avons choisi de vivre dans la solidarité et le partage des biens en privilégiant les pauvres et comme ils sont nombreux désormais. Dans toutes les communications du secrétariat général, nous faisons référence au pacte et rappelons aux directeurs, les directrices, la nécessité de soutenir les nouveaux chômeurs. Le taux de chômage a dépassé le 40%, de veiller sur la convivialité active, de privilégier le pauvre et de manifester davantage notre soutien à toutes les initiatives écologiques et sociales. Actuellement, nous mobilisons toutes nos forces pour survivre. Toutefois, notre reconnaissance envers le Saint-Père François est grande. D'ailleurs, le document sur la fraternité humaine signé à Abu Dhabi le 4 février 2019, la lettre encyclique Tutti Fratelli ainsi que le pacte éducatif sont des assises pour notre agir éducatif. Je tiens à vous remercier pour votre engagement indéfectible et permettez-moi, cher Philippe, de vous exprimer au nom des écoles catholiques au Liban l'estime et ma profonde considération pour toute personne et pour votre souci de veiller sur la communion entre nos différentes missions scolaires. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, cher Abouna Boutros, Choukran. Merci. Nous savons que vous avez aussi parlé au nom de la Jordanie et de l'Égypte. Un grand merci. Nous pensons souvent à vous au Liban. Je vais maintenant donner la parole à l'un d'entre nous qui a vraiment envie d'aller se coucher parce qu'il est très très tard chez lui. C'est le père Alain Manalo depuis les Philippines. The Catholic schools in the Philippines fully support the Global Compact on Education initiated by His Holiness Pope Francis. The Catholic Educational Association of the Philippines, or CAP, shall lead and coordinate all efforts to advocate the spirit and values espoused by the Global Compact on Education in school policies, programs, and activities. Concretely, CAP shall adopt the Global Compact by integrating its objectives and tenets into the two most important pillar programs of the association, namely the JIPG program and the Philippine Catholic Schools Standards Project. JIPG is an acronym that stands for J, Justice and Peace, E, Engage Citizenship, E, Ecological Integrity, P, Poverty Alleviation, G, Gender Sensitivity, and Y, Youth Empowerment. It is the CAP's pillar program for transformative education. About 2 decades ago, Catholic school leaders started contemplating on how Catholic schools could become potent agents of change and renewal in the church and society. And through CAP, they came up with the JIPG program. Recently, JIPG has also incorporated social media education among its pillar programs. The propositions of the Global Compact on Education jibe well with the pillars of JIPG, and CAP shall incorporate these propositions in the JIPG program, thus enabling schools to implement the Global Compact and at the same time enrich JIPG further. The Philippine Catholic Schools Standards Project, or PCSS, on the other hand, started in 2013 and aimed at helping Catholic schools to grow in their Catholic identity and mission as Catholic educational institutions. It produced a document of standards, benchmarks, and rubrics under the following domains: Catholic identity and mission, leadership and governance,
learner development, learning environment, operational vitality, research and community engagement. One for basic education and another for higher education. PCSS was drafted based on all the teachings issued by the Church, both universal and local, on Catholic education. CAP shall revisit PCSS in the light of Global Compact on Education and shall guarantee that its principles shall be well ingrained in the standards, benchmarks, and rubrics prescribed for the local Catholic schools. Both the GIPG and PCSS programs enjoy a strategic value in influencing and shaping the Catholic schools in the Philippines. Hence, CAP shall use them as vehicles to bring about the renewal aspired by the Global Compact on Education in Philippine Catholic schools and in the society at large. Maraming salamat po. Thank you very much. Un grand merci, cher Père Alain, depuis les Philippines, où il doit être déjà minuit passé. Merci à vous. Vous représentez aussi toute l'Asie, puisque vous êtes le secrétaire régional de l'Asie pour l'OIEC. Merci à vous. Nous allons donner la parole maintenant à Jérôme Brunet de la France. Bien, merci. Votre Excellence, cher Paul Barber, président, et cher Philippe, secrétaire général de l'OIEC, mesdames et messieurs les membres de l'OIEC, chers amis, le secrétaire général de l'enseignement catholique de France, que je représente aujourd'hui, est heureux de répondre à l'appel du pape François et de l'Église aux côtés de l'OIEC en signant ce pacte éducatif global. En octobre dernier, les directrices et directeurs diocésains de France se réunissaient pour un séminaire afin de lancer une démarche nationale de prospective pour revisiter dans un monde en pleine mutation notre projet, nos implantations, nos manières de vivre, l'accueil de tous, la solidarité, la formation des enseignants et des éducateurs pour les années à venir. L'une des thématiques qui a émergé de façon très très forte s'intitule « Du pacte éducatif global au pacte éducatif local ». Plusieurs directions diocésaines ont décidé d'inscrire leurs travaux dans la dynamique du pacte éducatif global pour servir l'éducation à la paix et la préservation de la maison commune. Nous vivons également ce pacte éducatif entre différents organismes internes à l'enseignement catholique, les parents d'élèves, la Fédération éducative et sportive, l'enseignement agricole et le département éducation du secrétariat général se réunissent toutes les 6 semaines pour échanger sur leurs projets et se soutenir mutuellement. Nous avons également lancé l'année dernière, sous l'impulsion de l'OIEC et piloté par Michael Gac qui est avec nous ce soir, des formations à la démarche « Moi je peux, I can » en lien avec Design for Change. Tous les 2 mois, nous formons des personnes ressources qui relaient cette démarche localement et nous allons poursuivre et amplifier ces formations dans les années à venir. En 2018, nous avons initié un réseau de jeunes professionnels de l'enseignement catholique pour penser avec eux le métier d'éducateur et d'enseignant. Nous avons emmené 35 de ces jeunes professionnels au JMJ de Panama et nous avons passé 1 semaine sur place avec eux à la découverte du système éducatif local. Nous allons aussi amplifier cette dynamique en proposant des temps de rencontre, de travail et de réflexion avec les jeunes qui voudront nous rejoindre. Un label international sous le pilotage de Louis-Marie Piron, qui est avec nous aussi ce soir, a été créé pour inciter nos établissements à s'ouvrir aux autres cultures, au dialogue, aux échanges, pour que les jeunes développent cette conscience globale des problématiques actuelles. Nous sommes conscients que nous avons encore bien du chemin à faire pour que nos établissements deviennent des lieux d'éducation intégrale, des lieux d'éducation à la fraternité en faisant de nos communautés éducatives des lieux de découverte et de croissance de la relation à soi, aux autres, à la création et à Dieu, puisque tout est lié. Nous voulons nous y engager en nous mettant toujours plus en lien avec tous les partenaires éducatifs, sociaux, économiques et politiques de nos territoires, car il faut bien tout un village pour éduquer un enfant. Nous sommes en route et joyeux de faire cette route avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jérôme. Nous savons combien le secrétaire général de l'enseignement catholique en France soutient l'OIEC.
Et c'est pour nous un grand réconfort de pouvoir travailler avec vous. Je vais donner maintenant la parole au Mexique. Nous allons retourner en Amérique et je vais donner la parole à Hermana María de Jesús, qui va nous parler de la manière dont le pacte éducatif est mis en œuvre au Mexique. Muchísimas gracias. Un gusto saludar a todos ustedes, compañeros, compañeras en este caminar. El pacto educativo ha constituido para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares una trascendente convocatoria, una oportunidad y una gran esperanza de renovación de nuestras prácticas institucionales y los hábitos personales. Desde su lanzamiento estuvimos muy atentos a la propuesta del Papa Francisco, que sabemos emana de las búsquedas más profundas del líder de la Iglesia Católica. Además, en diferentes momentos lo hemos difundido a nuestras federaciones en todo el país que forman parte de la Confederación. Los espacios de reflexión que hemos abierto sobre el tema nos han ayudado a valorar más el pensamiento profético del Papa y a cuestionarnos si es en el desempeño de nuestra misión y práctica educativa hemos puesto en el centro a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes como el llamado fundamental que hace el Papa en el pacto. Si hemos respondido a la realidad de los descartados, si trabajamos en red, en fin, todos los cuestionamientos que nos hace el Papa en su llamado. Con esta motivación y con el deseo de hacer una transformación profunda de la educación en México, hemos realizado varias actividades. En primer lugar, un congreso en el que recibimos con mucho gusto el mensaje de Monseñor Sani, también de Monsieur Philippe Richard, y las conferencias del Padre Pedro Aguado, del hermano Néstor, que participaron en nuestro congreso. Todo esto acentuó la importancia que tiene el pacto para nuestra sociedad mexicana. En los 16 talleres que también trabajamos en este congreso, se estuvieron profundizando temas muy importantes para poner en práctica después de este congreso. Como seguimiento al mismo y parte de la formación que estamos ofreciendo en la Confederación, tuvimos un webinar con la participación del hermano Juan Antonio Ojeda con el tema Pacto Educativo Global, una mirada desde la OIEC. Todo esto para seguirnos concientizando y promover un compromiso serio en la educación en México. Con la también finalidad de obtener un tipo de certificación desde el Pacto Global, tenemos diseñados 2 talleres con un total de 10 horas de trabajo para 22 federaciones. Finalmente, estamos seguros y seguras que estos temas tan valiosos iluminarán nuestro caminar en un momento coyuntural que vivimos de pandemia, pero sobre todo irán creando una plataforma educativa con perspectiva social, que es lo que necesitamos trabajar y construir, concientizarnos en México. Necesitamos visualizar la conflictividad social propia de este momento para salir del yo e ir al nosotros. También buscamos crear respuestas frente a las necesidades de la sociedad, marcada por extremas desigualdades, violación creciente de los derechos humanos y tanta violencia en México. Esperemos que nuestra participación en el Pacto Global contribuya a transformar la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida María de Jesús. Merci beaucoup. Et nous avons toujours beaucoup de joie et de plaisir à entendre du Mexique. Merci beaucoup. Il nous reste 3 interventions. Nous allons maintenant quitter les pays pour entrer dans les congrégations. Les congrégations, comme on l'a vu avec le Père Pedro tout à l'heure, sont très impliquées et ont beaucoup d'expérience aussi à partager avec nous. Et je vais donner d'abord la parole au frère Nestor Anaya, qui représente les frères des écoles chrétiennes. Nestor. Buenos días, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este foro
Y quisiera hacerlo como educador. Y como educador, quiero aprovechar este escenario para hacer una invitación. El Pacto Educativo Global es una oportunidad, es una llamada para caminar hacia la fraternidad. La sentencia de Jesús de Nazaret, recuperada en el Evangelio de Mateo, que nos dice, todos ustedes son hermanos, encuentra una importante resonancia en nuestras sociedades actuales, amenazadas por la violencia, el desprecio o la indiferencia. El Papa Francisco nos ha llamado la atención al respecto y nos invita a valorar el sentido de la comunión que encuentra en sus raíces una identidad colectiva orientada a la fraternidad, a la horizontalidad, a la aceptación del otro, reconociéndonos como seres necesitados de los demás, como seres complementarios para desarrollarnos y vivir como verdaderos hermanos, hijos de un mismo Padre. Así lo entendieron muchos educadores, como los fundadores y las fundadoras de nuestros institutos religiosos, quienes al ver una sociedad llena de desigualdades, propusieron caminar hacia un horizonte donde el rico pudiera verse cara a cara con el pobre y donde el erudito pudiera compartir con el que menos sabe. Para ello, reorganizaron la escuela de su tiempo y de su lugar. A semejanza de ellos, hoy estamos llamados a reorientar la educación a fin de encaminar a los niños y a los jóvenes hacia los grandes ideales señalados por Jesús de Nazaret. Si la meta es clara, parece que el método muchas veces no lo es. He aquí la importancia de la forma, de las estrategias, de las metodologías. Desde esta perspectiva, podemos reconocer que la forma como aprendemos es tan importante como lo que aprendemos. Porque, ¿cómo podrían nuestros alumnos aprender a vivir en democracia con docentes o instituciones educativas opresivas? ¿Cómo podría un alumno asumir una conciencia ecológica si no ha visitado una granja, un bosque o una planta de reciclado de basura? ¿Cómo podría un alumno desear una sociedad más justa si jamás ha palpado la pobreza ni ha ayudado a nadie? Es por ello que invito a todos los educadores, sean los que educan día a día en las aulas virtuales o presenciales. Invito a los educadores que realizan su labor en el hogar y a aquellos educadores espontáneos de los supermercados, de las tiendas de abarrotes o de cualquier negocio, grande o pequeño, de un pueblo o de una ciudad. Les invito a educar con la coherencia de hombres y mujeres íntegros. Les invito a educar a partir de situaciones que permitan comprender las realidades sociales. Les invito a implementar metodologías integrales que faciliten acercarse a la realidad. Les invito a ser creativos y a no temer la iniciativa de los jóvenes, quienes son también agentes de esperanza y transformación. Y también les invito a compartir nuestras experiencias, nuestras buenas prácticas, quitando así el aislamiento de los profesores. Bueno, pues con todo esto les dejo una invitación para reencontrarnos y compartir nuestras buenas prácticas. Gracias. Merci beaucoup, frère Nestor, pour ces paroles fortes. Il faudra qu'on relise. Je vais maintenant donner la parole au père Tarcisio Moraes, salésien de Don Bosco. Père Tarcisio, vous avez la parole depuis Rome. Bonsoir a tous, bonjour, good morning to everyone. I will speak in Spanish. Como salesianos nos unimos a la llamada invitación del Papa Francisco a un pacto educativo global, como misión, como elección, como futuro. Decir salesianos es decir educación e evangelización de los jóvenes, tal como lo hizo Don Bosco en su tiempo
Hoy nosotros nos renovamos en las formas, en los procesos, en las metodologías, para hacerlos vivir la oportunidad de una nueva humanidad. Lo mejor que podemos ofrecer a las nuevas generaciones es la educación, pensando en el futuro de la humanidad con y para los jóvenes. Cuando pensamos en la acción educativa pastoral salesiana, en el centro de la misma está el joven, su formación integral, sus necesidades, con sus esperanzas y angustias, con sus alegrías y dificultades, con su dinámica y vitalidad, capaz de procesos educativos alternativos a los de una cultura del rechazo y del conformismo, ayudándole a mirar hacia adelante, revivando nuestro compromiso para y con las nuevas generaciones, invirtiendo nuestras mejores energías con creatividad y responsabilidad para formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad, como decimos, formando y educando ciudadanos honrados y buenos cristianos. Educar para nosotros es revivir, inspirar, animar, hacer soñar el sueño de Dios. Y por esta razón la educación va de la mano con la evangelización. Una educación que propone un horizonte de sentido y una evangelización que se convierte en anuncio y encuentro con Jesús, con la Iglesia, con el Evangelio, con la vida en Dios. Como actitud, todo esto presupone la capacidad de estar presente entre los jóvenes como compañeros de viaje, en una escucha paciente, un diálogo constructivo y una comprensión mutua, que conduce a una alianza educativa, haciendo de cada joven un protagonista de la transformación del mundo. Los jóvenes nos piden que estemos con ellos, que habitemos su realidad, su cultura, sus lugares. Es una invitación a habitar la complejidad de la vida del joven y a humanizarla en un camino de vida y de fe que lleva a educar las preguntas y prioritariamente a dar respuestas, generando un pensamiento nuevo, capaz de mantener juntas la unidad y la diversidad, la igualdad y la libertad, la identidad y la alteridad, escuchando, acompañando y discerniendo el grito que surge de las profundidades del corazón de nuestros jóvenes. Una presencia en la que la disponibilidad, la escucha, la alegría y la dedicación son notas esenciales para suscitar los procesos, acogiéndolos y familiarizándolos con su historia, pasando del hacer solo algo para ellos a vivir en comunión con ellos. La imagen del Papa Francisco de una educación que se conecta la cabeza, el corazón y las manos es realmente hermosa. Lo vemos muy presente en la dimensión y en la fuerza educativa de la formación profesional. Primera opción de la educación integral salesiana, aplicada como antídoto a las discriminaciones culturales y sociales. Competencia y capacidad técnica, que es una oportunidad, sobre todo para los más pobres, para responder de forma humana a los desafíos del mundo laboral. La excelencia de las propuestas de formación en el ámbito profesional es un pilar de la construcción de puentes con el mundo del trabajo y, por lo tanto, una oportunidad de crecer y ser una persona que puede tener más futuro, ofreciendo a los jóvenes una garantía adicional de integración, socialización, comunión con la realidad del futuro y en una perspectiva que actualiza las habilidades en un aprendizaje a lo largo de la vida. Educar para crecer en la aldea educativa es para nosotros la llamada comunidad educativa pastoral, donde la relación educativa es sinónimo de apertura, de acogida, de construcción conjunta de la realidad futura del joven. Juntos, los jóvenes y los educadores, personas consagradas, laicos y familias, llevamos adelante el sueño de un futuro siempre nuevo. Para nosotros, la educación tiene también una dimensión de ciudadanía global, llamada a crear una ciudadanía ecológica, que nos hace hoy miembros de la casa común de la que cuidar, y por lo tanto una educación en la ecología integral con una mirada de fe a la creación y al lugar del hombre en ella, para convertirnos en protagonistas directos y constructores del bien común, de la paz, respetando y construyendo juntos con toda la creación el mundo de Dios. En esta perspectiva, también nosotros, escuchando la invitación del Papa Francisco, queremos dejarnos interpelar por los objetivos y métodos con los que llevamos a cabo nuestra misión educativo-pastoral, renovando nuestra pasión por una educación más abierta e inclusiva,
haciendo que los jóvenes sueñen con un futuro de felicidad aquí y en la eternidad. Por eso también nosotros estamos aquí para colaborar en un pacto educativo global junto con la Iglesia y las personas de buena voluntad, con esas dinámicas que dan sentido a la historia y la transforman de forma positiva para el bien de los jóvenes de hoy y de mañana. Muchas gracias. Merci beaucoup, cher Père Tarcisio, pour cette importante communication, là aussi, qu'on devra utiliser pour mieux approfondir notre engagement dans le pacte. Je termine enfin notre dernier orateur qui a attendu longtemps pour prendre la parole, mais qui est toujours là, le Père José Alberto Mesa, donc de la Société de Jésus, qui nous parle depuis Chicago, et à qui je vais donner la parole pour les 3 minutes qui nous restent. Voilà, cher Père José Alberto, qui est aussi le trésorier de l'OIEC, je vous donne la parole. Merci à vous. Greetings to everybody. Good to be here. Let me see if I can share my presentation. So yes, greeting to everybody. Let me say the Society of Jesus is really committed to the Global Compact on Education. So to this invitation of the Pope, we say, yes, we commit. We want to do this. We are now working at different levels of the Society of Jesus to see how we can engage in this with the CADE, that is our International Commission of Education. We are sharing all the invitations to the events organized around the Global Compact. And in Educate Magis, that is our online community, we have been sharing with all our educators and leaders of our schools all the documents, videos, blogs that about the Compact. I'm aware that the Global Compact, as some of you have already said, is an invitation to us to be different. It's a new way to be church and to be Catholic education. So this will require some learning. So we know that this is for the long run. We want to accompany our schools. We want to say yes to the Pope's invitations, and we are ready to work and walk with others. So that is why we are very happy that OIEC, that the Congregation for Education and the Commission of the Superior Generals are proposing this roadmap for us. In some of our regions, they have been very active, especially in Latin America. The provincials of this region decided in December to sign the Global Compact, to commit to the Global Compact, and they did a wonderful ceremony online, of course, because of the pandemic, but they wanted to make sure that this is a commitment that involves everybody, not only our school, but everybody in our provinces and in our institutions. This is bringing new energy and is creating a momentum for us that I think is very important. But again, we know that this is for the long run, and this will require patience, energy, constancy, and commitment in the part of everybody. So that is why we are really very happy that now the OIEC is proposing a roadmap for all of us. What Juan Antonio presented to us today is certainly a very good way to move forward, and a new way to tell our schools that we want to get involved with others, people in the Catholic Church, outside the Catholic Church, in our civil societies, that we want to work together, and that we know that we can only be better and do more if we work together. Again, this is a learning invitation. It will take some time, but we are really very committed, and I see good energy. We know that our educators in our schools, like everybody else, is very exhausted because of the pandemic, because of the things that we have responded. But even though that's true, I see a lot of hope and a lot of good energy. And I think this is going to help us to really commit to provide quality education, not only in our schools, but be active participants so that that quality education that we have been practicing in our schools can also be shared with others, that we can also learn from others, even people from outside of the Catholic Church. And that will be a very important message for our divided world,
for a world that is so polarized, that we in education can provide this path to peace, to fraternity, that we are in this together. So we are very excited, and we are even more excited after this meeting to know that now we have a roadmap that can be shared with our schools and that can be shared with many others, and that we can continue working together. So again, yes to the Global Compact. We do commit to the Global Compact, and we are looking forward to work with all of you and with many others to make that possible for everybody, especially for those at the margins, for the poorest, for those who are suffering the most because of the lack of quality education. So thank you so much, and thank you for all the wonderful work that is happening here around the Global Compact. Merci beaucoup, cher père José Alberto. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce plus long que prévu séminaire, mais qui en valait bien la peine et qui nous a rempli de beaucoup d'espérance par rapport à la mise en œuvre de ce pacte éducatif global. On voit bien tout le travail qui est fait par les uns et les autres, toutes les espérances et toutes les dynamiques qui se mettent en place. C'est magnifique et ça nous donne vraiment envie d'offrir cette nouvelle au monde. Donc merci à chacun d'entre vous, merci à tout ce que vous faites partout où vous êtes engagés, dans chacun de vos pays, dans chacune de vos écoles. C'est vraiment pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je voudrais remercier particulièrement Monseigneur Vincenzo Zani qui est resté avec nous, qui nous a donné des éléments très importants de compréhension aussi du pacte éducatif et qui nous aide beaucoup à l'OIEC pour avancer. Je voudrais remercier chacun d'entre vous, remercier aussi les interprètes qui ont travaillé dans des conditions un petit peu difficiles, mais merci à eux, c'était magnifique de les avoir avec nous. Remercier aussi Michael d'avoir fait la technique aujourd'hui. Il vient de me dire que dès ce soir, il pourra mettre en ligne une vidéo de ce webinaire qui sera distribuée à tout le monde. Nous avons eu un problème technique, enfin nous avons eu plusieurs problèmes techniques malheureusement, dont un problème technique qui est celui du lien avec YouTube qui n'a pas fonctionné, mais on va pouvoir distribuer cet enregistrement largement pour que chacun puisse prendre le temps de regarder ce webinaire. Et puis je rappelle pour terminer que celles et ceux d'entre vous, les organisations membres de l'OIEC qui le souhaitent, peuvent encore nous faire parvenir leur logo si elles souhaitent s'associer à cette démarche d'engagement. Nous ferons passer par le biais de la congrégation un enregistrement de ce webinaire avec la lettre d'engagement signée par les membres de l'OIEC qui l'auront souhaité. Nous ferons passer ça au pape François par l'intermédiaire de la congrégation. Voilà, merci au frère Juan Antonio et à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé beaucoup pour préparer ce webinaire. Et on n'oubliera pas que la feuille de route qui a été tracée est un document important et qui peut nous aider dans notre travail quotidien. Merci à chacun d'entre vous et je vous souhaite à tous une bonne marche vers Pâques. Merci beaucoup.